lección le merece al presidente un directorio de oposición después de un año de gobierno? Pues mire, yo como politólogo sé que la realidad es lo que impera en la política. Esa es la nueva realidad y esa es una realidad que tendré que administrar con inteligencia, igual que tendrá que administrar con inteligencia el directorio legislativo, la relación con el Poder Ejecutivo. Somos lo que alguna gente podría llamar una mancuerna, una yunta, que tiene como objetivo jalar la carreta nacional. Y ese empuje que tenemos que darle, se lo tenemos que dar trabajando juntos y juntos, con mucho empeño, con mucha dedicación y sobre la base de agendas programáticas, porque si no, la Junta no jala parejo. Yo estoy muy contento porque el presidente legislativo es un hombre inteligente, es un hombre ponderado, es una persona con la cual he tenido una relación no solamente cordial, sino muy respetuosa de los espacios de cada cual, y creo que tanto don Rafael como sus compañeras y compañeros de directorio y tienen la voluntad, que es igual a la mía, de hacer un trabajo de la mano, con fraternidad, con respeto, no siempre de acuerdo, ciertamente, ellos son oposición, nosotros somos gobierno, pero teniendo como principal objetivo el bienestar nacional. Así es que vamos para adelante con Don Guillermo, hablábamos ahora de que quizá pueda ser esto resultado de que el Ejecutivo no intervino directamente en esta elección. Fue una decisión personal suya no intervenir directamente en la elección de un poder completamente independiente del Poder Ejecutivo. Históricamente siempre los gobiernos se meten mucho en esta negociación dentro de la Asamblea. Fue una decisión personal suya alejarse y dejar al Legislativo hacer su trabajo. Tomé alguna distancia, digo alguna porque también tuve contactos muchos contactos con distintos bloques parlamentarios, incluso del Partido Acción Ciudadana, no para imponer un candidato, sino para buscar condiciones de gobernabilidad. Pero también hubo otros factores. Me parece que los bloques legislativos están muy fragmentados, no es únicamente un problema del Partido Acción Ciudadana, eso sigue reflejando la condición del país. Se disimularon algunas de esas fracturas durante la elección del directorio, pero están ahí. Y me parece que el resultado final de la elección refleja cómo en algunos casos, por un voto, 2 votos, algunos partidos decidieron entrar en esa, llamémosla, coalición opositora que domina el directorio. También creo que hubo otros factores. El desorden que se produjo en el bloque, llamémoslo, oficialista, que no es exactamente así, porque los niveles de autonomía del Partido Unidad Social Cristiana, del Partido Frente Amplio, frente al gobierno y del partido, incluso del Partido Acción Ciudadana, pero el desorden que produjo el PAC en los días inmediatos anteriores a la elección, en donde aparecieron hasta 4 candidatos para presidencia, eso produjo, sin lugar a dudas, un efecto de nerviosismo en los diferentes partidos. Les hizo perder tiempo en la negociación, mucho tiempo y generó mucho ruido, porque además... ¿La candidatura de Otón Solís fue la que me generó más ruido? No tanto eso, lo que generó mucho ruido fue el conflicto de los otros 3 candidatos con don Henry. Yo creo que ahí se produjo una circunstancia... De don Otón y Marcela Guerrero. Marcela Guerrero, sí, con don Henry, y después que aparecían nombres que no parecían viables, ¿verdad?, en ese momento, pero que también generaban confusión. Por ejemplo, en algún momento se sugirió el nombre de doña Emilia Molina, sonaba que era un plan B. Yo siempre dije, miren, en esto no hay plan B. Si uno se pone a pensar en el plan B, termina con el plan D, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que también pesó un poco. Hizo perder horas de negociación, pero también tal vez hizo perder horas de negociación. Vamos a ver, presidente, que dicen, bueno, tanto usted que su figura o la misma fracción estuvieran más interesados en que fuera Henry Mora y no se permitieran otras opciones. Bueno, es que otra vez, abrir una baraja en las condiciones que hay en la Asamblea Legislativa hoy puede llevar a escenarios que son, llamémoslos, difíciles de imaginar. O sea, como que se sentó la galleta el presidente en lo de Henry Mora. No, porque el presidente precisamente no quiso hacer eso. Si lo hubiera hecho, hubiera sentado a la... No, porque hubo 3 candidatos. O sea, otra vez, yo creo que ahí hay bloques internos que valoraban la figura de don Henry como una figura conocedora de un tema central que será parte de nuestra agenda, que es el tema fiscal, un hombre con experiencia que supo plantarse cuando tuvo que hacerlo para lograr la aprobación del presupuesto.
Entonces, yo siento que había condiciones para que ese liderazgo se afirmara. También generó ruido dentro de la propia fracción y una oposición muy fuerte de don Otón, por ejemplo, que bien que mal tuvo sus efectos. Don Guillermo, este tema del director legislativo es súper importante y además las negociaciones que ustedes van a tener que empezar a emprender. Es Rafael Ortiz, una figura con la que usted tiene buena comunicación, con la que usted va a poder entablar un nivel de negociación fuerte. Sí, claro, como lo decía, con don Rafa Ortiz he tenido una relación ya importante. Me parece que es un hombre que entiende bien la política con P mayúscula, como alguna gente le dice. No es proclive a la jugadilla chiquitica, a la jugada corta. Él entiende que aquí necesitamos tener una perspectiva más amplia. No se deja impresionar, francamente, por los gritos altisonantes de sectores, sino que toma nota de las observaciones que se hacen, igual que tenemos que hacerlo todas y todos quienes estamos en esta tarea, pero poniendo siempre el objetivo nacional por delante. Pero además yo quiero decir que estas negociaciones no las haré yo a mano alzada. Aquí el presidente ingresa a un proceso de toma de decisiones como este casi que como último recurso. El ministro de la Presidencia es quien generalmente conduce las relaciones con la Asamblea Legislativa y tenemos un estupendo ministro de la Presidencia, un hombre que tiene no solamente experiencia como diputado, sino que tiene una muy buena relación con los diferentes bloques parlamentarios y yo espero que eso ayude mucho a aceitar la relación entre los dos poderes. Si me permite, Jonathan, nada más una consulta, porque a mí me llamó mucho la atención la reacción de don José María Figueres. Él estuvo molesto por la actitud de Liberación Nacional. En algún momento don José María le dijo a usted, bueno, líder, diríamos, del partido más importante de oposición, aseguró que ese directorio sería apoyado que apoyarían un candidato del Partido Acción Ciudadana en la presidencia. Bueno, lo dijo el día que estuvo conmigo en la Casa Presidencial, salió a los medios con mucha contundencia y así lo planteó y lo dijo después en un comunicado que a mí me pareció muy puesto en razón. Don José María usa una palabra que también se utilizó, si ustedes mal no recuerdan, en la conformación del bloque Alianza por Costa Rica, que llevó a la presidencia del Congreso a Juan Carlos Mendoza, del PAC. Hace 4 años. Una circunstancia muy parecida a esta, dicho sea de paso. Grupos que no tenían necesariamente mucho que ver se coligan y producen un resultado electoral que al final terminó con grandes divisiones entre esa alianza y se rompió un año después. Don José María habló de cogobierno. Él dijo, van a cogobernar, vamos a tener que cogobernar, que es una palabra muy fuerte, pero no la dijo en vano el presidente Figueres, presidente del Partido de Liberación Nacional. La dijo porque eso es así, es decir, aquí hay una corresponsabilidad, no cogobierno, pero una corresponsabilidad muy grande que se asume desde Liberación Nacional. De ahora en adelante, lo que pase en el país no solamente será fruto de lo que diga el partido de gobierno y el gobierno, sino de lo que logre esta fuerza que controla el directorio. Entonces, eso compromete mucho a Liberación Nacional y plantea un desafío para un partido de oposición como ese, que además tiene dentro de sí a sectores verdaderamente agresivos en contra del gobierno, que no nos han dado tregua, lo comprometen en un trabajo que, como señalaba al inicio, tiene que ser parejo y tiene que tener como objetivo la salvaguarda del interés nacional. Pero le zafa la tabla al expresidente José María Figueres y líder del partido más importante. Entonces, ¿qué pasaría ahí, presidente? O sea, ¿cuál va a ser su interlocutor con ese partido? Bueno, no, yo creo que el presidente Figueres ha sido muy respaldado. Yo entiendo que la decisión que tomó la fracción fue por un voto, digamos, no fue que don José María no fue atendido. Hubo mucha gente dentro del bloque de gobierno, de oposición, y Liberación, que acogió la tesis del expresidente Figueres, pero se impuso la otra tesis. No, yo creo que el liderazgo de don José María no puede medirse por esto. Creo que él tiene un ascendiente muy fuerte sobre Liberación Nacional y desde ese punto de vista podré continuar conversando con él tantas veces como sea necesario. Presidente, yo quisiera que entráramos a hacer un primer análisis de uno de los 3 puntos
fundamentales que usted plantea como las líneas en las que el país va, y es el tema del crecimiento económico. Usted decía en su discurso que el déficit fiscal es una de las menores tasas de los últimos 9 años. Más bien la inflación. La inflación, perdón, el gasto controlado, el mejor de los últimos 3. Hay 39 proyectos que han generado 10.200 empleos, 720, un aumento estrepitoso en inversión de obra pública de 725 millones a 2.280 millones. ¿Será este año, que es el segundo y el más fundamental, un año para empezar a tener una percepción distinta de este crecimiento económico que muchas veces uno escucha en los sectores, los productivos, los empresariales, que esto está terrible, que aquí no hay para dónde agarrar, pero usted nos mostraba en este discurso números que tal vez, o que vienen a decir lo contrario? ¿Será este realmente el año donde empiecen las rutas de la alegría, presidente, la ruta de la alegría de la economía, la ruta de la alegría de los programas sociales? No, yo espero que sí, por eso dije lo que dije. Cuando yo miro las reacciones, por ejemplo, el presidente de la UCAEP, que bueno, yo no sé, don Ronald, cuál país está viendo, porque ahí están los números que los refuten. La estabilidad macroeconómica es absoluta. Y lo dice, no lo digo yo, lo dicen los banqueros, lo dice la Cámara de Industrias. Los bandazos que estaba dando la moneda al inicio de mi gobierno están estabilizados, más bien quizá mucho, dicen los exportadores, porque el colón está demasiado apreciado frente al dólar. Bueno, pero se paró aquella locura que había de una fluctuación en el precio de la moneda que tenía a todo mundo muy nervioso. El crecimiento de Costa Rica es moderado. Alguna gente dice demasiado bajo. Bueno, que le digan eso. Sí, claro, pero que vayan a decir eso a Brasil, que está en 1, que le vayan a decir a México que está en 1,5. Estamos 3 veces, creciendo 3 veces más que el promedio latinoamericano y 2 veces más que el promedio de las economías muy grandes. Estados Unidos no llega ni al 2. Un crecimiento, o sea, y eso no tiene que ver solo con nosotros, tiene que ver con la economía mundial, que está muy lenta. Si la economía de los Estados Unidos se reactivara, nosotros estaríamos creciendo mucho más, porque nos pegaron a ese mercado hace 20 años, cuando el mercado estaba floreciente y crecimos. El mercado se contractuó y ahora estamos estancaditos, pero estamos creciendo, y el año entrante, si se mantienen los pronósticos del Banco Mundial y de la CEPAL, creceríamos al 4.1%. El Instituto de Investigaciones Económicas dice que espera menor actividad en el segundo trimestre. Bueno, pero creció mucho en el primero, la actividad mejoró significativamente. La inversión pública es fundamental en esto. Por eso estamos insistiendo tanto en que esos 2.000 y pico, 2.280 millones de infraestructura se pongan a funcionar, porque eso genera podría generar hasta 2 puntos adicionales en crecimiento en 24 meses. Por otro lado, la inflación está muy baja. Eso dice bien de la mesura con que se ha estado manejando el Banco Central, y permitirá entonces que el costo de vida no se dispare. Creemos que los programas Tejiendo Desarrollo y Puente al Desarrollo le van a llegar a 27.400 familias en este año. Ese es el compromiso. Entonces, yo creo que sí, si logramos mantener una propuesta creíble sobre lo fiscal en la Asamblea Legislativa y avanzamos en el debate de ese tema, que es el que tenemos como mayor preocupación junto con el desempleo, yo creo que este año y el año entrante pueden ser años muy buenos. Porque siguen achacando a ese gobierno el que se mantienen las cifras a un año de su gestión, presidente, las cifras de 10% de desempleo y de 20% de la pobreza, y no salimos de ellas. Bueno, primero porque la pobreza es estructural. No es que tenemos un año con 20%, no, tenemos 20 años con 20%. O sea, nosotros heredamos ese tema y dijimos que íbamos a acometer una batalla frontal contra la pobreza extrema, que ya estamos haciendo. Hoy tenemos listos para entrar y participando en los programas de Limas a 10.000 familias que estaban fuera del radar de pobreza extrema. Y para finales de este año tendremos a esas 27.400. De 54.000, 55.000 que queremos sacar de la pobreza extrema a final de mi administración. Entonces, me parece que seguir achacándole a este gobierno cosas que los otros nos heredaron, es una demostración de poco entendimiento de lo que está pasando. Pareciera como que es quizá
preparado pues por algunos ciertos sectores que uno empieza a sentir como una cierta presión hacia ciertas decisiones que quizá puedan estar incomodando, presidente, pero eso vamos a hablar ahorita. Tenemos a Enrique Gloff, presidente de la Cámara de Industria, lo tenemos vía Skype. Don Enrique va a hacer puntualmente una pregunta hablando de esto de los sectores, hablando de todos estos temas del desarrollo económico. Don Enrique, escuchamos su pregunta puntualmente. Pero muy buenos días, señor presidente. Buenos días, don Enrique. Sabemos que la competitividad e innovación constituyen una de sus prioridades para impulsar el crecimiento y desarrollo social de Costa Rica. La Cámara de Industrias así lo ha interpretado y hemos realizado gestiones importantes como el segundo Congreso de Innovación para competir mejor, al cual asistieron cerca de 600 empresarios académicos, representantes también de su gobierno. El principal reto que enfrentamos es la necesidad de una estrategia y agenda de competitividad e innovación coherentes para definir políticas concretas y tener la capacidad de ejecutarlas. Usted ha tenido la visión para incorporar a la Cámara de Industrias de Costa Rica en el Consejo de Competitividad, pero hasta ahora únicamente en calidad de invitado. Nuestra pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos, como Cámara, contribuir de forma más efectiva, directa y formal en los consejos de competitividad y de innovación para que ambos ejes puedan impulsar un mayor crecimiento económico y así contribuir en la generación de empleo y en el bienestar de los costarricenses, especialmente de los que menos tienen? Muchísimas gracias a don Enrique Gloff. Sí, bueno, muchas gracias, don Enrique. La Cámara de Industrias ha jugado un papel decisivo en este último año porque, especialmente en estos dos temas de innovación y mejora de la competitividad, han hecho aportes muy importantes. Aquí yo creo que más que incorporarlos a los consejos en donde están y deben de seguir participando cada vez con mayor intensidad y mayores responsabilidades como miembros plenos de esos consejos, creo que tiene mucho que ver con lo que hagamos en la práctica. El Congreso fue estupendo porque permitió discutir formas innovadoras de, por ejemplo, formación de recurso humano, de talento humano, que eso es fundamental, pasar del hacer al crear, como dicen en algunas empresas, que ya está ocurriendo. Es decir, Costa Rica ya no solamente es un país en donde se manufacturan cosas, sino en donde se crean, se imaginan. Allí la Cámara nos está ayudando mucho. Un segundo tema es precisamente identificando los nudos que hacen muy difícil que Costa Rica compita en términos positivos. Por ejemplo, tramitología. Ahí la Cámara también ha trabajado mucho. Estamos pensando que todo el programa de pymes y de formalización de la economía que desarrolla el Ministerio de Economía, Industria y Comercio tiene mucho que ver precisamente con las preocupaciones que tiene la Cámara de Industrias. Entonces, trabajar con el empresariado directamente, el pequeño, el mediano, el grande, para que los procesos de innovación se concreten, es a donde yo veo a la Cámara jugando un papel más decisivo. Tienen un liderazgo con una gran visión, presidido la Junta Directiva de la Cámara por don Enrique, y desde ese punto de vista creo que las iniciativas que la propia Cámara está poniendo, la idea de tener un gran complejo de innovación y de desarrollo industrial en el país que la Cámara de Industrias propone, es una muy buena idea para que estas asociaciones público-privadas que hemos estimulado mucho en este gobierno puedan dar sus frutos rápidamente. Escuchándolo, usted me preguntaba cómo va a hacer para congeniar, porque siempre el asunto del tema del gasto, es decir, a usted se le ha criticado porque viene con un presupuesto muy abultado, pero por otro lado viene un directorio de oposición que dice vamos a contener el gasto, y por otro lado lo escucha usted, presidente, que dice vamos a tratar de utilizar más estos recursos, sobre todo en infraestructura, esos 800.000 millones, estoy diciendo, 2.280 millones de dólares. ¿Cómo va a hacer para congeniar todo esto? Porque un directorio que va a estar influyendo en el presupuesto, que va a estar tratando de contener gasto, y por otro lado una propuesta de generar más gasto para mover la economía y sacarla de esa desaceleración. ¿Cómo va a congeniar el mandatario? Bueno, para este año tenemos el presupuesto ya aprobado, o sea, tenemos el recurso para este año. Vamos a convencer a la Asamblea Legislativa de que para el próximo primero tenemos que pagar los intereses de la deuda. Es decir, cuando nos dicen que hemos abultado mucho, que estamos siendo un gobierno muy gastón, se les olvida a quienes les hemos explicado reiteradamente que buena parte de eso
tiene que ver con la maduración de los intereses que Costa Rica asumió hace 15 años y que tenemos que pagar este año. Es decir, aquí había una responsabilidad que era insoslayable, porque si no nos quedamos sin crédito externo. Entonces, vamos a utilizar bien los recursos que tenemos ya aprobados todo este año, vamos a convencer a la Asamblea Legislativa de que necesitamos un presupuesto adecuado para el año entrante y por supuesto que vamos a seguir siendo muy rigurosos con el uso de los recursos. Pocos gobiernos se autocercenaron el presupuesto recibido de la administración anterior en el momento que entraron como nosotros. 42.000 millones de colones de entrada, 61.000 millones de colones después, 221.000 millones que nos quitó la Asamblea Legislativa. A mí que me digan que no hemos sido austeros. Pero además, a quienes están por cortar gastos, yo les digo que me digan a dónde. ¿Cuántas escuelas vamos a cerrar? ¿Cuántos maestros vamos a tirar a la calle? ¿Cuántos hospitales vamos a ponerles cadenas? Porque el gasto que se puede cortar ahora, en estos momentos, es un gasto que solamente se puede cortar en salarios y en gasto usual, digamos, en el presupuesto para mantener abiertos los servicios del Estado, que están comprometidos. Ahora, si me dicen en la Asamblea Legislativa que entremos, como queremos hacerlo, en una discusión respecto de los disparadores del gasto, que tiene que ver con esos salarios y los pluses salariales, etcétera, que también hemos atacado en este gobierno, por lo menos en lo que toca a las convenciones colectivas que hemos denunciado para que se empiecen a discutir las nuevas condiciones de ellas, siendo como son instrumentos constitucionalmente aprobados y legales, por lo tanto, garantizados por ley. Bueno, entonces ahí yo estoy de acuerdo. Pero meterle tijera a lo que va quedando el presupuesto, así, sin decir agua va, a rajatabla, lo que va es cerrar escuelas. Y eso generará definitivamente un conflicto entre la Asamblea Legislativa y las personas que desde la Universidad de Costa Rica, quien va a estar también haciéndonos una pregunta. ¿Estamos listos con la pregunta de don Mauricio? Buenos días, estamos ubicados frente a la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, acompañados con don Mauricio Álvarez, quien es el presidente de FECON y también profesor de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, don Mauricio, adelante con su pregunta para el señor presidente. Sí, un saludo a Laura, al Guillermo, a Jonathan en el estudio. Pues precisamente escuchamos el discurso de los 100 días, escuchamos el discurso del 1 de mayo y bueno, estamos un poco decepcionados porque parte de lo que ha sido el pacto ambiental no se ha cumplido. Es más, en muchos casos se ha ido en contra de lo que se dice. Por ejemplo, en infraestructura se ha presionado muchísimo los proyectos que han tenido que ver con APM. Estamos hablando no solamente del muelle, sino también estamos hablando de la calle y del Tajo que le va a dar material para este proyecto. En esto ha habido una presión inclusive de la misma comisión plenaria de Setena, que es prácticamente la misma que ha venido funcionando en los últimos 8 años y ha contradicho estudios y pronunciamientos de la misma unidad técnica y legal que recomiendan cosas contrarias a lo que al final decide la comisión plenaria. Tampoco se ha avanzado en proyectos de infraestructura como se ha mencionado en la Ruta 32 o en la refinería, dándole el aval, por lo menos político, y se le ha puesto muchísimo énfasis al tema de la infraestructura. Concretamente, en la agenda marina, nosotros hemos denunciado el tema del aleteo del tiburón para la exportación, el tema de la pesca de arrastre y el aumento de la cuota de atún. Hace exactamente un mes solicitamos... Dice respecto de zonas de exclusión y reconocer y administrar las necesidades de la gente allí donde se encuentra y donde tiene que ser compatible la actividad económica que realizan con la condición del área desde el punto de vista ambiental. Nos vamos con otro sector social que va a hacer su pregunta. Adelante. Albino Vargas de la NET. Buenos días, señor presidente. Un saludo respetuoso. Yo creo que todos estamos preocupados por el déficit fiscal. Eso es muy grave en estos momentos y nosotros defendemos la tesis que no son los empleados públicos los responsables del déficit fiscal. Quería decirle si usted comparte esta apreciación nuestra de que los empleados públicos no son los responsables del déficit fiscal y dos, si usted estaría interesado en un gran apoyo social movilizador
para que se aprueben en la Asamblea Legislativa 2 iniciativas de ley contra el robo de impuestos, contra el fraude fiscal. Muchas gracias, don Albino. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Los empleados públicos no somos los únicos, al menos, responsables. Alguna responsabilidad tenemos, y me incluyo porque yo también soy empleado público. Yo lo he sido toda mi vida como profesor de la Universidad de Costa Rica. Pero, evidentemente, el tamaño del déficit no tiene nada que ver con los salarios, algunos de ellos mínimos de sectores laborales que más bien no están recibiendo ni siquiera, como lo sabemos por los temas de pobreza, el salario mínimo de ley. No, aquí también hay gran responsabilidad de los evasores. El 50% del impuesto sobre la renta se evade, el pago de ese impuesto, el contrabando, que es escandaloso. Ahí hay 2 iniciativas de ley que un solo diputado del Partido de Liberación Nacional ha bloqueado sistemáticamente, alegando que no hay que llegarle nuevos recursos al Estado hasta el segundo año, que es un argumento que no se sostiene. Y por supuesto, don Albino, claro que queremos tener una capacidad movilizadora en todo el país, en todos los sectores. Vamos a llegar hasta los últimos rincones para explicar nuestra propuesta fiscal, porque ya no da el ingreso que necesitamos para llevar a Costa Rica donde la queremos tener, en materia educativa, en materia de vivienda, en materia de investigación y desarrollo, en materia de seguridad pública. Entonces sí, yo estoy de acuerdo en que los temas del gasto público, los disparadores del gasto, etcétera, tenemos que atenderlo, pero no será por ahí donde se resuelva el problema fiscal. Es necesario allegarle al gobierno nuevos recursos para salir de ese 13% que hoy es uno de los cargas impositivas más bajas de América Latina. Necesitamos acercarnos a Colombia, necesitamos acercarnos a Ecuador, necesitamos acercarnos a Brasil, desde el 20%, en el caso de Colombia, hasta el 35% en Brasil. Así es, si no salimos. Presidente, puntualmente usted sabe que durante los últimos meses ha habido una serie de ataques muy directos, muy fuertes contra el gobierno, pero eso va también en consonancia con decisiones que afectan muchos intereses. El tema de quitar monopolios que teníamos desde hace mucho tiempo, el tema de poner en cintura muchísimos alquileres, el tema de las restricciones en cuanto a la cantidad de evasión o poner en cintura a muchos evasores. ¿Podría haber alguna relación entre todas estas decisiones que usted ha venido tomando durante este tiempo, sin necesidad y tal vez sin mayor presión de estos sectores, de la mano de estos ataques que se han estado recibiendo? Sin duda. Y por eso es que no me quito, ni me corro, ni me asusto. Esto estaba previsto. Estamos desacomodando acomodos de 30, 40 años, en donde se habían establecido reglas del juego que conspiraban contra el interés general y beneficiaban mucho a ciertos sectores. Y esos sectores están reaccionando, y están reaccionando con poca inteligencia, porque la reacción es una reacción tan visceral, es una reacción tan abrumadoramente contraria a cualquier posibilidad de que el gobierno gobierne, que se les está yendo la mano. Y una de las advertencias que he hecho el viernes pasado es que el país está tranquilo, el país está en calma. Cuando se mira de afuera, los organismos financieros, los grandes estados con los cuales tenemos relaciones ahora entre iguales en materia de política internacional, etcétera, miran a un país en donde además la gente sigue diciendo que es feliz. Estamos en 5º lugar en el mundo. Pero en segundo lugar, y más importante todavía, los números están tranquilos. No hubo violencia el 11 de abril, no hubo violencia el 1 de mayo. Hemos estado dialogando precisamente para que los sectores de vivienda que están inquietos, para que los sectores de salud que están inquietos, para que los sectores de la cultura que están inquietos tengan oportunidades de conversar. Y estamos sentando responsabilidades como nunca antes se sentaron desde el punto de vista de la acción estatal. Don Francisco Barahona con toda razón decía ahora en un segmento anterior del programa que le extrañó que no mencionara nada sobre el FIA. Del FIA. Bueno, no mencioné nada del tema del FIA porque apenas vamos a empezar a hablar del tema del FIA. Terminada la segunda semana de esa actividad que no salió bien, corresponde ahora entender qué fue lo que pasó. Yo no quería adelantar criterio, pero sobre la caja sí adelanté criterio. Y me parece que ahí tenemos que hacer mucho trabajo muy fuerte. Pero la responsabilidad, claro, del gobierno está generando incomodidades y se notan mucho. Bueno, nos vamos con Marco Castillo del Grupo Diversidad con su pregunta. Usted, don Luis Guillermo, ha manifestado varias veces que apoya el reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Sin embargo,
la Casa Presidencial no envió oportunamente a sesiones extraordinarias los proyectos de ley que reconocen las parejas. Ahora en su discurso ha dicho que nos apoya, pero hay una gran desazón entre la gente de la diversidad sexual de que tiene dudas si es cierto que usted lo va a apoyar. ¿Lo va a apoyar activamente, don Luis Guillermo? Claro que sí, don Marco. Lo que pasa es, como se lo he señalado a usted y al Movimiento de Diversidad, tanto lo apoyo que no quiero que se nos vaya archivo. Y el apoyo no solo para aprobar esas leyes que garanticen igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo, se necesitan votos de mucha gente, no solamente de los que estamos a favor, sino también de gente que está ahí muy resistiendo esa posibilidad. Entonces, nada ganamos mandando los proyectos para que los maten en el plenario, con votaciones que no son las que nos permitirían aprobarlos. Es un tema que genera mucha sensibilidad en gente del país y en partidos políticos que han hecho del debate de estos temas, oponiéndose a ellos, una bandera. Tanto como nosotros hemos insistido en ello, también en fertilización in vitro, que es otro proyecto que tiene esas mismas características. Sí pueden contar con el apoyo de este gobierno, porque creemos en que es un tema de derechos humanos, los derechos de las parejas del mismo sexo. Dicho sea de paso, algunos avances se han logrado. Por ejemplo, el hecho de que la Caja reconociera la posibilidad de asegurar a estas parejas y también de que puedan visitarse sin las restricciones que en el pasado tenían. Bueno, tienen un camino duro en la Asamblea Legislativa porque la agenda de derechos humanos y los impuestos no hacer. Tenemos comentarios de las redes sociales acerca de y preguntas también de parte de otros ciudadanos y ciudadanas costarricenses. Vamos a verlos. Ese es de Gustavo Morales Zúñiga. Es lamentable que las palabras se las lleve el viento, porque cuando dio su primer discurso, recibe la banda presidencial, eso dijo, si me estoy desviando, corríjanme. Pero este señor está totalmente desviado y perdido, porque este país va de mal en peor, presidente. Dice Gustavo Morales, tenemos otro, ya para que el presidente lo pueda responder. Este es de González Montiel. ¿Qué espera para empezar a chapear la finca? Es uno de los comentarios. Hay otro también por ahí que dice Víctor Cortés, nada, solo le doy mi voto de confianza para este segundo año, pues el primero fue convulso. Tenemos un problema aquí para leer ciertos de los chicos. Tenemos muy mala memoria, creo muchos se han olvidado cómo recibió el país, el clamor que existía para que el gobierno anterior terminara por su calidad de desaciertos. 20, 30 años de desaciertos, pone mayúsculas, no se revierten en 12 meses, por Dios. ¿Cuándo vamos a comprender eso? Dice Víctor Cortés. Y finalmente dice Yelia Agüero, señor presidente, ¿usted apoya que las personas puedan generar su propia electricidad usando la energía eólica? Pues al parecer esta actividad tiene ciertas prohibiciones. Esas son las preguntas, don Guillermo, y algunos de los comentarios que tenemos por ahí. Bueno, yo creo que efectivamente 12 meses no son 3 años, a mí me eligieron, no son 4 años, a mí me eligieron por 4 años, no por 12 meses, y espero al final de mi mandato haber cumplido a cabalidad con lo que prometimos. Es un proceso, el proceso se inicia como lo estamos haciendo, no queda otra. Por un lado, arreglando tortas heredadas, por otro, evitando generar tortas propias, que también las hemos cometido, y en tercer lugar, afinando los instrumentos para llegar a donde tenemos que llegar. Por ejemplo, en materia de pobreza extrema, ahora tenemos mapas sociales que nos permiten llegar literalmente a cada casa de familias en extrema pobreza. Bueno, vamos a llegar a 57.400 de esas familias en 4 años. 4 años, no en 12 meses. Entonces, creo que un entendimiento en mucha gente de que esto va paso a paso. Además, lo dije en el discurso, este es un gobierno de transición. Aquí no se van a resolver todos los problemas como por arte de magia, pero vamos a hacer un envión para poner al país en la dirección correcta. Creo que lo estamos haciendo. Y sobre energía distribuida, la generada desde las casas, claro que estoy a favor, estoy absolutamente a favor. Me parece que hay discusiones de orden técnico y de orden tarifario que hay que discutir en ARECEP y en el ICE,
Pero bueno, aquí estamos atrás de este escenario se pueden ver un montón de techos que podrían convertirse en techos productores de energía. Ya se está haciendo a nivel experimental, pero no creo que haya que darle mucha vuelta al asunto. Se hace con mucho éxito en prácticamente todo el mundo, y lo que hay que generar es que la energía que entre a la red sea de buena calidad, porque no siempre tiene el voltaje necesario, y segundo, que las tarifas sean adecuadas. Presidente, ¿cómo va a ser esa relación con el ministro de la Presidencia? ¿Cómo la vislumbra usted en un año complejo donde hoy golpean la mesa el directorio de oposición? Mucho desgaste le atribuyen a usted en su relación tan cercana con don Melvin Jiménez. Pues mire, va a ser tan intensa con don Sergio como fue con don Melvin. No hay ninguna duda de que el ministro de la Presidencia es el palito de los enredos del presidente. Aún si no quisiera que así fuera, eso es para eso está el ministro de la Presidencia. Es una persona con la cual uno vive permanentemente en contacto. Lo único que no hago es dormir con él, pero paso más horas con el ministro de la Presidencia que con mi esposa, que con mi pareja. No hay duda, desde que me levanto a veces llamándolo hasta que me acuesto llamándolo. Tiene una relación íntima, porque no solo en lo político, sino también en lo emocional. El ministro de la Presidencia le da al presidente tranquilidad, le permite centrarse. Es que vieran lo que es esto. A veces está uno con 4 bolas en el aire. Llegó una semana, nada más, esto es una anécdota, pero es bonita la anécdota. La semana previa a las elecciones, a las elecciones del directorio, nosotros estábamos lidiando con el discurso, con los temas de Asamblea Legislativa, con el enredo del FIA, ¿verdad?, y con la recomposición del gabinete, todo al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, la gente dice, para eso estamos pagando. Yo no me estoy quejando. Lo que estoy diciendo es que en ese tipo de vorágine, ¿verdad?, con ese tipo de cosas, pues obviamente el ministro de la Presidencia es un factor muy importante para que le diga a uno de vez en cuando, tranquilízate, vamos bien, vamos a hacer las cosas con calma, ¿verdad? No perdamos el norte. Así es que voy a tener con él una relación muy estrecha. ¿Nos veremos figurando más, hablará menos el presidente? Bueno, el presidente en este país siempre tiene que hablar. Yo me niego a estar silencioso en temas. A Stephanie González, mi jefe de prensa, se la pone muy nerviosa, la pobre, porque es buenísima, ¿verdad? Me dice, presidente, ya, suficiente, tal y cual. Entonces eso no lo expone, se expone más de la cuenta. Lo que pasa es que este es un país en donde el presidente habla. Eso ha sido así siempre. Un presidente que no habla se enconcha, se mete en un hueco, y entonces la crítica va a ser ¿por qué se está escondiendo el presidente? Yo siempre he hablado con los medios, he sido muy abierto con los medios, soy amigo de un montón de periodistas, me conocen, saben dónde vivo, saben que no me gusta evadir el debate, y solo lo hago cuando ya las preguntas están contestadas y evidentemente ya hay una intencionalidad que no es la de informar, la que se trasluce detrás de una pregunta. A veces es muy común eso en la red de prensa, ¿verdad? No quiero que se vaya la discusión sobre las leyes de prensa. Se va a debatir, va el presidente a promover una propuesta que pretenda regular el uso de las frecuencias, ordenar las frecuencias en este país, y que no se meta en contenidos como lamentablemente hizo el proyecto anterior. Sí, bueno, primero vamos a llevar proyectos de modificación legal para que todo lo que actualmente está impidiendo un ejercicio libre del periodismo se elimine. Dicho sea de paso, muchas de las cosas que decía en ese proyecto malhadado de la mal llamada ley de prensa y radio, que deberíamos de cambiar en radio y televisión, que deberíamos de cambiarle el nombre también, porque da un sentido que no es el correcto, eso hay que cambiarlo. Tengo 3 garantes de libertad de expresión, que son las personas, don Víctor Ramírez, la señora magistrada Virginia Casada y a don Armando Vargas. Ahora tenemos a nuestro ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, que se suma a ese grupo. Son 4 personas que no van a permitir de ninguna manera que nosotros tengamos una posición contraria a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, que ha sido una marca costarricense. Así es que, pero la ley, bueno, claro, habrá que hacer una nueva ley, habrá que regular el uso de las frecuencias, porque eso es una obligación de orden técnico, es una obligación de orden legal, es una obligación de orden financiero,
y es una obligación de orden político. Nosotros sabemos que tiene la agenda muy apretada, presidente, pero uno de los aspectos que no conversamos era otro de sus ejes, que era el eje de la transparencia y la rendición de cuentas. Vamos a ver a sus ministros, prometió usted en el discurso, hablando más, saliendo más, vamos a tener una rendición de cuenta en estos próximos 15 días de lo que han hecho los ministros como una petición suya. Sí, cómo no, les toca. Yo no puedo cubrir todos los temas en un discurso del 1 de mayo, quedaron algunos omisos, también en los segmentos anteriores, don Francisco Barahona hablaba de los temas de cárceles, hablaba de los problemas de vivienda específicamente, cuáles son los problemas que ha tenido para hacer obra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, educación, política exterior, en fin, sí, tienen que salir a hablar más, pero han estado hablando mucho. 100 veces fueron convocados ministros de Estado durante este año a comparecer ante la Asamblea Legislativa. Nunca en la historia de este país, nunca tantas veces habían sido convocados ministros a hablar en la Asamblea Legislativa. Más transparencia y más capacidad de diálogo que esa, no me la puedo imaginar. Muchísimas gracias, señor presidente, por acompañarnos en RTN Revista, y vamos a ir a una pausa comercial, ya venimos con más.